El tercer enemigo que vamos a estudiar hoy son los pecados ocultos. Los pecados ocultos. ¿Cómo así que nosotros tenemos pecados ocultos? Sí, sí, y vamos a estudiar qué son los pecados ocultos. Pero si todos pecamos, él me va a decir, pero si todos pecamos, y el jueves estudiamos primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo y todos pecamos, todos cometemos, hacemos cosas que a Dios no le agrada, ¿cómo así que usted me viene a hablar de los pecados ocultos? ¿Qué son los pecados ocultos? Los pecados ocultos son cosas, escúchame bien, son cosas que yo ya soy consciente que a Dios no le agradan y yo las sigo haciendo. No es lo mismo cuando yo fallo y yo peco y le digo, Señor, perdóname porque eso a ti no te agrada. Señor, ayúdame, me siento mal. Pero el pecado oculto es aquel que yo sigo practicando todos los días. Lo sigo disfrutando en secreto. Pienso yo que en secreto para los demás, pero para Dios no. Entonces yo voy como quien dice dando el pego. No sé, es algo como que el enemigo produce en nosotros un autoengaño, que nosotros estamos convencidos que estamos engañando a los demás. Nadie está dando cuenta, todo el mundo piensa que en verdad yo soy entregado al Señor. Puedo seguir haciendo mi servicio, pero yo sé que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero como quiero continuar, sea el servicio o sea mi andar cristiano, quiero dar una imagen de santidad. No quiero perder, entre comillas, ese estatus o esa imagen que tienen de mí. Pero tampoco yo he renunciado a ese deseo. Ese deseo, una vez que pasa de ser simplemente un deseo y yo ya empiezo a practicarlo y a convivir con él día a día. Mira, esto es tan delicado, el tema de los pecados ocultos, porque usted ora, usted ayuna. Es más, usted puede hasta predicar, evangelizar, ir a las casas de fe, seguir todo su aparente caminar cristiano, pero sigue practicando y haciendo eso que a Dios no le gusta. Mira, eso es bien delicado, porque algunos caen en el juego de yo sé que lo voy a dejar, yo sé que lo voy a dejar, pero no lo dejas. Y ya se convierte en un pecado oculto. ¿Por qué? Porque hay conciencia de que está mal, pero lo sigues practicando. Mi mujer no se entera. Yo sigo yendo a la iglesia. En Estados Unidos hace como, creo que 2 años o así, hicieron una encuesta y salió a la luz que más del 70% de los pastores veían pornografía. Y no sé, una información que se filtró por allí de personas muy famosas, entre ellos habían pastores famosos que estaban en esa lista de que consumían ese tipo de contenido. ¿Usted qué va a saber? ¿Quién lo va a saber? Y el Espíritu Santo por allá hablándote y decir, suelta eso, todavía sigues engañando. Y peor, como ya no sabemos el lenguaje evangélico, como yo digo, hasta oramos, intercedemos, pero como nadie lo sabe, nadie sabe que yo tengo esos deseos oscuros todavía. Y a algunos que les gusta, como dijo el Señor, la vanagloria de la vida. Entonces me van a quitar mi posición, ¿no? Es que cuando yo oro, y encima cuando oro, la hermanita me dice, qué bonito usted ora. Me gusta cuando usted ora. Si usted, ese deseo que ya se convirtió en pecado, usted no lo ha soltado. Usted sigue con sus engaños. No, pero no se van a dar cuenta. Pero se llaman pecados que ocultos. Es una práctica constante que yo sigo realizando. Y por eso digo, por alguna manera, el autoengaño es tan profundo que pienso que nadie se va a dar cuenta. Y voy quizás y le digo, Señor, perdóname por esto que yo estoy haciendo. Y yo ya pienso que es suficiente esa oración, como digo yo, de 2 pesos. Pero siempre y cuando
La palabra dice, el que encubre, que lo vamos a leer luego, sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta. Entonces a veces nosotros cogemos ese jueguito que Señor, perdóname por estos pecados, amén, pero sigo practicándolo. El perdón de pecado viene, escúcheme, cuando yo confieso y me aparto. Pero si yo confieso y lo sigo haciendo, eso no dice la palabra que yo no voy a alcanzar misericordia y por ende mis pecados no son perdonados. Hermanos, y no es que Dios me llame, no es que Dios no tenga un plan, sí, Dios tiene un plan, Dios nos llama, pero nosotros, la victoria está, escúchame bien, la victoria está en permanecer fiel todo el tiempo del llamado. Esa es la victoria. No es que, ay, Dios me llamó, como dice, me eligió y te puso como profeta a las naciones. Sí, todo lo que Dios ha dicho de ti se está cumpliendo, lo estás viviendo. Pero la pregunta es, ¿vas a ser fiel? ¿Vas a permanecer fiel? Historias de ministerios, tomaríamos café y arepa, como digo yo, hasta mañana, contando historias de personas que fueron llamadas, escogidas, pero no permanecieron fieles. Y Dios no quiere que ni a ti ni a mí nos pase eso. Dios quiere que cuando nosotros tengamos una debilidad, vayamos delante de Él, pero le digamos, Señor, dame la fortaleza para abandonar eso. No juguemos a ser santos. Eso es muy fácil caer allí. Entonces yo voy andando, como quien dice, en el grupo de los santificados, pero de santificado no tengo nada. Voy aparentando una fe y una entrega que genuinamente no tengo. Muy fácil caer en eso. Por eso Salomón dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque ninguno de aquel que ha encubierto sus pecados ha terminado bien. Dice, solo el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y eso es tan peligroso. Aparte delicado, peligroso. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre está observando y es una puerta grandísima que nosotros abrimos. Y él sigue y dice, no, sigue engañando a todo el mundo, sigue engañando a tu esposo, a tu esposa, sigue engañando al pastor, a tus hijos, sigue engañando, sigue mintiendo, que nadie lo sabe. Pero llega un momento que deteriora tanto tu alma, que ahí es que él entra y te destruye. Hermanos, no tratemos de ser más listos primeramente que Dios, porque Dios ya lo sabe, a él nadie lo engaña. Él sabe quién de nosotros anda en rectitud y quién no, pero también hay un enemigo que mantiene pendiente quiénes en verdad andamos en rectitud, porque ya sabemos que el problema no son los dones van a fluir, porque uno no tendría sentido Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. ¿Pero por qué fueron los demonios? Porque era en el nombre de Jesús, había autoridad, pero tu vida. Hermanos, nosotros lo que más nos debe preocupar es cómo nos ve Dios cada día. Él sabe todo de nosotros. Él sabe lo que decimos, lo que hablamos. Pero vuelvo y te digo, el enemigo también lo sabe. Y él llega el momento que él te alimenta eso. Y sabe que hace un día te lo destapa. Porque el enemigo le gusta avergonzar a las personas. Dios no, él sí. Y al principio tú piensas que te está saliendo bien. Nadie se está enterando. Pero llegará un día que si tú no te arrepientes de corazón, él te va a avergonzar. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Lo avergüenza a uno que públicamente. Eso que tú no querías que nadie supiera. Esa imagen que tú querías guardar delante de tus padres, de tu madre, de tus amigos, de los hermanos de la iglesia, de tu jefe, sea en el área que sea, llegará un día que él te lo va a destapar. Y cuando el enemigo lo destapa de la peor manera. Lo hace públicamente.
Y desde el jueves Dios está hablándonos acerca del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos avergonzados. Una cosa es que nos critiquen, que murmuren de nosotros, que difamen, pero que no tengan pruebas de que eso que dicen es verdad, porque la difamación, la calumnia es así. No es que yo creo que ella es esto, yo creo que él es otro, pero no tienen pruebas. Pero cuando viene la vergüenza pública, el enemigo, ¿sabes qué hace? Te lo hace con pruebas.